Le invito a abrir su Biblia en la carta que Pablo escribe a los Efesios. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios, capítulo 5, ahí está en pantalla, saliendo, versículo 15 al 17. Lo leemos en el nombre del Señor. Así que tengan cuidado, note la expresión, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Eterno Dios, guíanos por medio de tu palabra, amado Dios. Necesitamos y queremos depender siempre de tu gracia y de tu Santo Espíritu. Bien, el tema que vamos a compartir entonces es: los días son malos, pero vamos a ver qué nos puede arrojar o qué puede agregar ese pero en para nuestras vidas. Si ponemos atención al texto que hemos leído, en los versículos 15 al 20, tienen un sabor sapiencial, es decir, escrito bajo la figura de los proverbios o de una filosofía sapiensal hebrea. En este sentido apunta al buen vivir, cómo vivir bien, cómo vivir en sociedad, cómo comportarse. Tiene que ver con las relaciones sociales. Y de hecho, las relaciones sociales mejorarían mucho si consideráramos la literatura sapiensal que hay en nuestra Biblia. Porque esa es una sabiduría que da luz, una sabiduría que viene de lo alto. Con anterioridad, los versículos anteriores, si usted después puede leerlo, viene Pablo hablando de dos formas de vida, de dos sistemas de vidas, de dos filosofías de vida, si la queremos verla de esa forma, y es la forma de vivir del mundo y la forma de vivir de Dios, el mundo y Dios. El estilo del mundo se caracteriza por una amoralidad, por un libertinaje, por situaciones difíciles, con muy poco de espiritualidad. En cambio, la filosofía que viene de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto, plantea un estilo de vida que se caracteriza por una luz moral altísima y por un concepto espiritual, donde la meta de todo aquel que cree en Dios es justamente imitar a Dios. Y el versículo 15, si usted puso atención a la lectura, y si tiene su Biblia ahí a mano todavía, yo le invito que le eche una miradita, que no la cierre, por favor. El versículo 15 comienza con una expresión que es una voz de alerta. Así que tengan cuidado, dice el apóstol Pablo. Así que tengan cuidado. ¿Cuidado de qué? De su manera de vivir. Tengan cuidado. Otras versiones traducen tengan cuidado como fíjense, presten atención, actúen con diligencia incluso. Ahora, la pregunta es: ¿por qué tener cuidado? Bueno, él lo va a explicar más adelante, porque necesitamos mantener clarito que en el mundo donde nos desenvolvemos es un mundo que no está dominada por la luz de Dios, más bien es un mundo que no camina con los preceptos divinos. Necesitamos poner diligencia porque tenemos que tener claro en lo que pensamos, lo que hacemos, a dónde vamos, cómo nos comportamos, porque inevitablemente, lo querramos o no lo querramos, vendrán días malos. Vendrán días malos. No lo podemos evitar. Pero eso no significa que porque hay días malos, todo ha terminado. Porque hay días malos, mi fe se derrumba. Porque hay días malos, todo lo que he hecho y lo que he creído ha sido en vano. No tiene por qué ser así. Leyendo un artículo en la internet que el título me llamó la atención. Dice: los días malos vienen solos, los buenos hay que salir a buscarlos. Los días malos vienen solos, nadie
Y de esta forma y de esta manera nosotros podemos entender cómo se desarrolla el día malo, cómo enfrentar el día malo. Y ella dice, entre otras cosas, y da algunos ejemplos de la vida cotidiana. Dice, hoy puedo quejarme de mi mala salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. Es una forma de ver el día malo, porque a lo mejor tengo una mala salud, pero la parte buena o la parte optimista sería verlo como que estoy vivo. Otro ejemplo dice, hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas, pero puedo regocijarme porque las espinas tienen rosas. ¿Se fija? Es la forma en cómo enfrentamos el día malo. Otro ejemplo dice, hoy puedo quejarme porque tengo que ir al trabajo. El día lunes, muchos se quejan porque tienen que ir a trabajar día lunes. Nadie quiere el día lunes. Pero también dice, o puedo gritar de alegría porque hoy tengo trabajo. Y concluye, después de varios ejemplos, dice, citando un proverbio anónimo que dice, hacen falta días malos para darte cuenta de lo bonito que son el resto de los días. Como creyentes no estamos exentos de dificultades. Como creyentes no estamos exentos de pasar por pruebas, por situaciones difíciles, desagradables. No estamos exentos de tener un día malo o de vivir en tiempos violentos, en tiempos malos. Inmerso en una sociedad dominada por los deseos del mundo, la violencia, la corrupción, delincuencia y súmele usted cuántas otras atrocidades se dan en esta vida, nos vemos expuestos a experimentar situaciones en las cuales vamos a tener que reaccionar, vamos a tener que enfrentar. ¿Cómo vamos a enfrentar los días malos? ¿Cómo vamos a enfrentar las situaciones difíciles? Y de hecho, si usted analiza nuestro contexto, nuestro país, los días actuales son malos. Violencia. Estamos en presencia, noticia actual, contingente, la muerte de un pequeño de 3 años y un par de meses. Violencia desatada en todo lugar. ¿Cómo enfrentamos o cómo podemos enfrentar estos días malos? Y el apóstol Pablo en esta porción de la escritura que hemos leído da dos buenísimos consejos para enfrentar los días malos. El versículo 16 da el primer consejo. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que da el apóstol Pablo? Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Aprovechemos las oportunidades. Las oportunidades son circunstancias, son momentos, son instancias. Son situaciones que no necesariamente van a volver a repetirse. Son únicas. Las oportunidades comienzan a cambiar o pueden cambiar situaciones de la vida. Las oportunidades para bien pueden provocar muchas situaciones buenas si las sabemos aprovechar. Muchas personas esperan por muchos años que se le presente la oportunidad de trabajo, por ejemplo. La oportunidad para tener una hora al médico hoy día. ¡Wow! Oportunidad hace referencia a lo conveniente de un contexto y de un espacio donde confluyen varias situaciones que se dan para provocar acciones. Son instantes, son momentos. Pablo dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Momento oportuno. Note que la fuerza de este versículo, no lo leí completo ya en este instante. ¿Por qué? Porque la fuerza del versículo no está en los días malos. La fuerza de este pasaje, de este versículo, no está en los días malos. Está en la primera instancia, aprovechando al máximo cada momento oportuno. No pone énfasis en los días malos. Y aunque los días malos están presentes, las oportunidades para la ocasión, para la situación cristiana, siempre se va a dar. Aunque los días son malos, y la idea que intenta transmitir Pablo es que las oportunidades no hay que esperarlas, hay que provocarlas. En el contexto gramaticalmente apunta al que el creyente tiene
tiene que hacer esfuerzos intensivos para aprovechar las oportunidades. Hay otra versión que nos presenta este versículo de la siguiente manera. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saque provecho de las oportunidades. Saque provecho. Las oportunidades están allí. La idea del autor sagrado es utilizar bien y hasta el máximo el tiempo o el poco tiempo. Y más bien, más que el tiempo, la oportunidad que se presenta en el momento oportuno. En griego la expresión es redimir el tiempo, porque la palabra que el apóstol Pablo está usando es exagorazo, que entre otras cosas quiere decir comprar, pagar un alto precio. Las oportunidades, según el texto, no hay que esperarlas, hay que buscarlas. Ha escuchado, yo creo que esto lo he escuchado en más de alguna ocasión. Era la oportunidad que estaba esperando. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta expresión? ¿Cuántas veces le ha escuchado decir a alguien, es que estoy esperando la oportunidad? ¿Cuántas veces usted mismo, yo mismo hemos dicho, estamos esperando la oportunidad? Y esperamos que este año, yo creo que este año vamos a tener muchas oportunidades que el Señor nos va a dar para dar testimonio. Seguro que este año el Señor más de una oportunidad nos va a brindar para dar testimonio de su amor, de su misericordia. Mucha gente hoy está desesperada e incluso ha puesto mucha esperanza en una vacuna, en que se reactive fuentes de trabajo, y eso está bien, pero usted y yo sabemos que la verdadera solución al conflicto, la verdadera oportunidad para hablar de Cristo es justamente estas instancias de decirle a las personas que no solo la vacuna es lo que va a solucionar los conflictos, sino nuestra confianza en el Señor. Por el Dios de este siglo, pero eso no es un impedimento, más bien es un aliciente para aprovechar el momento oportuno. Las ocasiones para hacer el bien se presentarán, créame. Las oportunidades para hacer el bien se presentarán durante este año. Lo importante es que aprovechemos la oportunidad y no hagamos eco de una antigua canción que dice que cuando yo no aproveché la oportunidad dije que otra vez será. Pero usted sabe que esa oportunidad ya se perdió. El segundo consejo que da Pablo es en el versículo 17, dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Ahí está el segundo consejo para los días malos. Entender la voluntad de Dios. Entender, captar, retener la información de parte de Dios, de su palabra, distinguir, interpretar, discernir lo que Dios quiere que hagamos. Entender tiene que ver con analizar, captar, interiorizar y accionar. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, es lo que el Señor quiere. En estos tiempos malos, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? La voluntad de Dios. Tratar de entender la voluntad de Dios. Por tanto, no sean insensatos. Note la expresión. Por tanto. Nuevamente, exactamente lo mismo. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan, comprendan que la voluntad de Dios para nuestros días. En vista de que el peligro es tan grande, en vista de las situaciones tan adversas, en vista de que la vida está tan complicada, tan compleja, tan difícil, tan tremenda de poder enfrentarla, tengan cuidado. Antes de accionar, trate de comprender o tratemos de comprender
¿Cuál es la voluntad del Señor? Traten de entender, dice, cuál es la voluntad de nuestro Señor. No es otra cosa. No es lo que quiero. No es lo que deseo. No es lo que me dijo un amigo. ¿Qué dice su palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que el autor sagrado, entre otras cosas, trata de explicar, intenta explicar, es que el secreto para utilizar bien el tiempo en los días malos es comprender cuál es la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios. Y esto no es algo del momento. La voluntad de Dios no es por un momento, esto es constante, es de una vida de comunión con el Señor. Es necesario entender las exigencias concretas de Dios hacia nuestra vida para luego aplicarlo en la vida cotidiana. Hay otra versión que trata de aclarar un poquito más esta versión. Dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Qué quiere hacer usted este año? Joven, ¿qué quieres hacer este año? Lo que tú quieres hacer, amado hermano, amada hermana, amigo que estás presente en esta tarde, lo que quieres hacer, ¿está alineado con la voluntad de Dios? ¿Le has preguntado al Señor qué es lo que quieres tú que haga? Hay personas, incluso creyentes, que pasan la vida tratando de entender y dicen, no, es que no, todavía no entiendo, aquí estoy esperando la voluntad de Dios, estoy esperando la voluntad. Oiga, la voluntad de Dios no es un misterio, no es un secreto, no está escondida, está revelada en la Biblia. Cada libro de la Biblia, cada capítulo de la Biblia, cada versículo de la Biblia, cada palabra de la Biblia nos revela cuál es la voluntad de Dios. Usted no puede decir que no conoce la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no hemos entendido la voluntad de Dios, entonces yo le invito que lea un pasaje impresionante de cómo someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y este es el pasaje cuando Jesús está en Getsemaní, cuando se venían los días malos para él, cuando venía lo terrible, cuando venían situaciones conflictivas y cuando el final de su vida se apresuraba y todo aquello que vendría contra él era un castigo terrible. Y entonces en la oración dice, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo. Pero enseguida dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y en la segunda ocasión, Jesús dice, hágase tu voluntad. Si no conoce, si no podemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es imposible que podamos aprovechar las oportunidades que nos dan los días malos. Así de sencillo. El pasaje así lo expresa, así lo explica y así lo propone. Lo que yo necesito es imperativamente comprender la voluntad de Dios para mi vida. No es lo que yo quiero. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo haga? Es el consejo que le di a un hermano esta semana. Pregúntale al Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Pero más que lo que tú quieres hacer es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Los días malos no pueden evitarse. Los días malos no pueden evitarse. Es imposible. Lo importante es cómo lo vamos a enfrentar. Y a la luz de la palabra de Dios, la mejor
el Señor, que será Él quien nos proveerá de muchas ocasiones. ¿Cómo enfrentar los días malos? 2 consejos nos ha dado el Señor en esta tarde. Primero, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Aproveche las oportunidades que Dios nos da. En estos días malos, Dios le va a dar oportunidades. Pero antes de ir a esos días malos, antes de ir a esas oportunidades que nos da los días malos, trate de comprender la voluntad de Dios para su vida, para nuestra vida. Así es de sencillo cómo se pueden enfrentar los días malos. Yo sé, parece sencillo, y es sencillo si estamos alineados con la palabra de Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias. Amado Dios, precioso Dios, agradecemos tu gran amor, tu gran bondad, tu misericordia. Padre celestial, agradecemos este tiempo, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, digno de toda alabanza. Te pido, Padre, que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de aquellos que en esta tarde ha estado conectado, Padre. Bendito Dios, te damos muchas gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén. Si usted no está hoy por primera vez, yo quiero decirle que si usted pone su confianza en el Señor, los días malos, también usted podrá pasarlos y tendrá la fuerza para enfrentar esos días malos por la guía de la palabra de Dios y por el poder de su Santo Espíritu.